Una reunión sin precedentes de acuerdo a la presidencia de República Dominicana, donde varios exmandatarios, y también se incluye al presidente de la República, Luis Abinader, se reunieron para abordar en conjunto la crisis de seguridad que enfrenta Haití y lo que representa para República Dominicana. Saludos, buenos días. Soy Indira Suero. Hoy es jueves 15 de mayo de 2025. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11 y en nuestras redes sociales, en YouTube, El Día RD. Si usted sale de su casa o tiene que hacer cualquier tipo de diligencia, llevar a los niños al colegio, ir a la universidad o a su trabajo, puede seguir esta emisión en directo a través de YouTube en El Día RD. Estamos muy pendientes de ustedes a través de esa vía. Y por igual se pueden comunicar con nosotros mediante WhatsApp con el 829-345-1453. Yo acompañándoles hasta mañana, pero en el día de hoy trayéndoles las informaciones más recientes sobre el acontecer nacional y un poquito más adelante sobre el acontecer internacional con la intervención de nuestro querido Uchi Lora. Iniciábamos el programa el día de hoy con imágenes de lo que fue esa reunión que anunciaba hace algunas semanas el gobierno de Luis Abinader y donde por igual se nos informaba de que se reuniría Luis Abinader con varios expresidentes, con Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, para conversar sobre un tema que sin lugar a dudas es fundamental aquí en nuestro país por todo lo que implica en materia social, política y económica y por igual de seguridad, que es Haití. Una reunión de aproximadamente 2 horas de las que tenemos algunos detalles y por igual análisis con respecto a este tema. Un encuentro que varios medios de comunicación, cuando leo en el día de hoy la prensa, definen como histórico, porque el solo hecho de reunirse estos mandatarios para conversar sobre un tema tan fundamental y esperemos que cada quien haya dejado de lado sus intereses partidarios y que se unieran para llegar a una solución en conjunto o al menos a un plan de acción, porque solución no la hicieron ellos, ninguno de los expresidentes cuando estaba en su momento. Entonces, obviamente no es una solución como tal, pero sí al menos un plan en conjunto que nos pueda a nosotros dar luz y que modere un poco la situación que enfrenta la República Dominicana con esa perspectiva que tiene Haití con relación a la crisis de seguridad. De eso les hablaré en un momento. Sí quisiera, antes de continuar con este tema, que viéramos un poquito del clima, porque cuando venía para acá, está lloviendo. Y también conversaba ahora con parte del equipo que está aquí, que me acompaña aquí y a mis colegas cada mañana y me decían, bueno, yo vi que iba a llover, anunciaban los meteorólogos que tendríamos un día lluvioso y de acuerdo al Indomet, cuando revisamos el informe del tiempo, vemos que hoy, jueves, desde horas de la mañana, somos testigos de eso, hay una vaguada que afectará, que continuará más bien acercándose al territorio dominicano y que se prevé que en combinación con la humedad que aportará el viento, genere aguaceros dispersos. Eso significa que va a llover en gran parte del territorio nacional. Aquí veo, por ejemplo, que las precipitaciones serán frecuentes e intensas. Atención a quienes viven por donde se inundan. Intensas en diferentes municipios y comunidades de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Es decir, que en toda República Dominicana se espera, al menos en la mayor parte, que llueva. Esas son las informaciones de acuerdo a a la Indomet, ya no es ONAMET, sino que es Indomet, Instituto Dominicano de Meteorología. Veo que hay incluso una alerta que aparece aquí en el sitio web de la Indomet, que es para Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, Peravia, Monteplata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y La Altagracia.
Así que eso en materia meteorológica, estén ustedes al tanto de que en el transcurso del día, es posible que nos enfrentemos a diferentes precipitaciones. Y por igual, antes de continuar con el tema clave del momento, que es esa reunión que sostuvieron los expresidentes junto al actual mandatario en el día de ayer, quisiera también informarles porque había una serie de anuncios de paros de transporte. Estamos en paro, señores, tanto de los médicos, que de eso también tenemos información un poquito más adelante, como del sector transporte. Se anunció que para este día, CONATRA, FENATRANO y otras organizaciones choferiles tendrían un paro de transporte abogando por el bono gas, por una serie de reivindicaciones para los choferes. Entonces, importante esto, que sepan que hubo un diálogo. Antonio Marte, quien es el representante de CONATRA, llegó a un acuerdo con el gobierno. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte, CONATRA, para esas demandas que él pedía para sus choferes. Entonces, si usted se transporta en los autobuses o en los vehículos de CONATRA, sepa que por ese lado no habrá problemas en el día de hoy porque el paro de parte de ellos no va. Ahora bien, importante, ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con FENATRANO, que es la organización que encabeza Juan Uvieres, que sí, todavía continúa Juan Uvieres dando paros y pela y pela. Entonces, en el caso de Juan Uvieres con FENATRANO, Juan Uvieres anunció que la marcha y el paro de parte de sus vehículos sí iría este jueves. Así que estén ustedes pendientes quienes se transportan en los vehículos de FENATRANO, que es posible, hasta nuevo aviso, que sí haya una especie de paro. Ellos dicen que tienen reclamos, pensión para choferes envejecidos, subsidios de combustible y pago de deudas a corredores del Gran Santo Domingo. De acuerdo a Uvieres, ellos no quieren incrementar el precio del pasaje. Entonces, atención también con eso. Es posible que en los próximos días, de no llegar a un acuerdo con el gobierno, haya también un anuncio de aumento del pasaje. Entonces, a las personas que utilizan el servicio de transporte de FENATRANO, sepan que es posible que tengan un paro, que enfrenten algunas dificultades para su transporte. Yo estaba buscando cuáles son esas rutas que tiene FENATRANO y veo aquí que las rutas de autobús cubren un área desde la parada Camino a Batey Palabé hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, y también está la parada carretera de Yamasá hasta la avenida Luperón e Independencia. Entonces sepan que es posible que se enfrenten a un paro. Entonces retomemos ya este tema del encuentro que sostuvieron en el día de ayer los expresidentes más el mandatario, un encuentro dividido entre dos partes, una primera con diferentes autoridades de materia de seguridad, relaciones exteriores y demás, y el otro, un encuentro a puertas cerradas en el que los presidentes se reunieron y acordaron, imaginamos nosotros, porque no tenemos esa información, porque fue un encuentro a puertas cerradas, varios puntos fundamentales con respecto a Haití, e imagino que el presidente Luis Abinader les pasó algunas informaciones en materia de seguridad. Entonces, ¿cómo fue este encuentro dividido en dos? Como les comento, lo primero fue una reunión con funcionarios como el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, también está el comandante general del Ejército, el director de la Dirección Nacional de Investigaciones, el director de la Dirección General de Migración. Ahí ellos, de acuerdo al comunicado que emite la presidencia en el día de hoy, nos informan que en esa primera parte del encuentro hubo una presentación detallada sobre la situación internacional actual, la realidad de la frontera, los desafíos de seguridad y la dinámica migratoria. Y por igual señala este comunicado que estuvo en el encuentro el embajador dominicano ante la República de Haití. Entonces, ya una vez pasaron esa presentación de las diferentes autoridades, entonces ahí es cuando el presidente Luis Abinader sostuvo ese encuentro privado con los exmandatarios. Y ahí, según lo que indica esta nota, se compartieron algunas valoraciones estratégicas
Y también, de acuerdo a la presidencia, se reafirmó la voluntad de construir una postura en común debido a la gravedad, de acuerdo a lo que indica aquí, de la crisis haitiana y sus implicaciones para República Dominicana. Es mucho lo que tenemos que analizar con relación a este encuentro. Sí quisiera que pasemos a una especie de resumen que hizo Telenoticias con respecto a esta reunión. Veamos esa nota en la que los expresidentes se encontraron. La reunión fue pautada para las 4 de la tarde y el primero en arribar al Ministerio de Defensa fue el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Posteriormente arribó el expresidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía y finalmente Danilo Medina. Una vez dentro del edificio del Ministerio de Defensa donde se llevó a cabo el encuentro, los mandatarios procedieron a salir nueva vez a la explanada frontal, donde se les realizaron los honores militares. Con la conclusión de este acto, los exmandatarios y el presidente Abinader retornaron al interior del edificio para dar inicio a la reunión de alto nivel. Aproximadamente a las 7:10 de la noche, luego de durar más de 3 horas reunidos, procedió a retirarse del edificio el expresidente Hipólito Mejía, seguido de Leonel Fernández, Danilo Medina y de último, el anfitrión del encuentro, el presidente Luis Abinader. Tras el presidente y los exmandatarios abandonar el edificio, los voceros y encargados de prensa de los partidos políticos PLD, PRM y Fuerza del Pueblo procedieron a dar una rueda de prensa conjunta con los detalles de la reunión. Como resultado de este diálogo, se acordó lo siguiente. 1. Conformar espacios de trabajo conjunto y bilaterales para la definición de una política nacional sobre Haití. Entregar un informe periódico a los expresidentes sobre el estado de la seguridad nacional con respecto a la situación en Haití. 4. Se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana. Para lograrlo, el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con todos los expresidentes. Figueroa además precisó los pareceres de los exmandatarios tras escuchar las informaciones del presidente Luis Abinader. Se compartieron valoraciones estratégicas y se reafirmó la voluntad de construir una postura común frente a la gravedad de la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Santiago Drullard, Informativos, Teleantillas. Muchas gracias a Santiago Drullard de nuestro canal hermano Teleantillas. Ahí él hacía una especie de resumen de lo que fue esa reunión y por igual de esos 4 puntos a los que, según informaron de parte del gobierno, se llegó en el día de ayer en esa reunión en conjunto que tuvieron los expresidentes junto al actual mandatario. Hay que tener en cuenta algo que referían en esta nota al momento de informar sobre cuáles serían esos 4 puntos. Hay uno de ellos que me llama mucho la atención y es ese de el número 4 que refiere, se acordó discutir, aprobar y promover una política exterior unificada y conjunta sobre las implicaciones de la situación haitiana y que para lograrlo el presidente Abinader sostendrá encuentros bilaterales en los próximos días con los expresidentes. No, para nadie es un secreto que cada uno de los gobiernos que han pasado por este país desde un tiempo para acá ha utilizado el tema haitiano a su conveniencia, de acuerdo a los intereses que tenga en el momento y por igual cada uno de los presidentes, tanto desde Hipólito Mejía hasta Luis Abinader, han enfrentado una serie de situaciones con respecto a la migración haitiana o con respecto a Haití. Por ejemplo, yo recordaba cómo durante el gobierno de Leonel Fernández estuvo todo este tema que tuvo que ver con el terremoto en Haití, si no me equivoco, y toda esa crisis, lo que implicó para República Dominicana, lo que implicó también para Haití,
cómo con el terremoto se agravó en cierto modo la situación de esa nación. Hay también, si podríamos recordar a Hipólito Mejía, y leía en estos días una nota del periódico El Día que hacía una especie de resumen sobre qué tuvo que enfrentar cada uno de los presidentes. En el caso de Hipólito Mejía, él tuvo que enfrentar el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, y cuando llega la MINUSTAH al territorio haitiano, y eso por supuesto que significó tuvo una especie de repercusiones aquí en República Dominicana. Y en el caso de Danilo Medina, obviamente su mandato lo marcó esa sentencia 168-13, las críticas que recibió de parte de la comunidad internacional República Dominicana, y luego ya el plan de naturalización que emite Danilo Medina en una especie de bajar un poco las aguas con respecto a esa sentencia. Y en el caso de Luis Abinader, él se enfrenta al asesinato del presidente Jovenel Moïse. Lo que sí podríamos esperar y queremos es que en cierto modo no sea simplemente una reunión más, y que sí se llegue a una especie de acuerdo que sobre todo tenga en cuenta a los derechos humanos, y que no sea un paso más para hacer politiquería con el tema haitiano. Saludos, Germán Marte. Muy buenos días, mi querida compañera, mi querida Indira Suero. Muy buenos días, Febles. Buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos bajo lluvia. Hoy amaneció el cielo llorando. Hoy es Día del Agricultor. Indira, bueno, tu papá es médico, ¿verdad? Pero mi abuelo era agricultor. Pero mi mamá siembra. Ah, a ver, qué bien. Mi abuelo, mi papá amado, así le decíamos papá amado, era agricultor. Y yo siempre recuerdo con el cariño y cómo él trataba, cómo él hablaba de eso. Para mí un agricultor es una especie de semidios. Aquí es verdad que lo tenemos así, como en el olvido, ¿verdad que sí? Donde hay más penas que alegría, pero bueno, sigue siendo digamos, casi un artista, porque pone a parir la tierra. Allí donde solo hay hierba y maleza, ese agricultor es capaz de poner fuente de sustento, gracias a los hombres y mujeres, a los mamatingó que tenemos todavía. Somos un país con una soberanía alimentaria bastante regia, vamos a decirlo que fuerte. Más del 80 o 90, casi alrededor del 90, entre 85 y 90% de todo lo que nos comemos lo producimos aquí, lo cual no lo pueden decir muchos países, así que gozamos de una cierta o una soberanía alimentaria importante. Ya no aporta tanto al Producto Interno Bruto como antes, debe estar alrededor de 6.5 o 7% del PIB, no lo sé exactamente, que dice el Banco Central, pero era más o menos ahí en los últimos años, 6 puntos y algo por ciento del PIB. Así que fuentes de trabajo todavía hay gente que se dedica. Ojalá los gobiernos piensen en la importancia de la agricultura como tal. Hay países desarrollados que pueden y sí lo hacen, subsidian al agricultor. Aquí se le tiene de vez en cuando, pero no en la medida que debería. Así es que desde el programa El Día le mandamos un abrazo y un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que como papá amado, mi abuelo, se dedican a hacer parir la tierra. Felicidades en su día, 15 de mayo, día de San Isidro también, de San Isidro, así que felicidades a todos los Isidro. Y Edith, buen día. Hola, buenos días, Germán, ¿qué pasó? No, quería hablar de la presidencia, pero no quería extenderme. No, Buen sentí día. como que era, Edith está durmiendo. Oye, No, porque te saludé y no te llevaba buen día, paso. despierta. Buen día, compañera. Sí, no, pero Estaba lloviendo por tu lado. Afuera, Porque sí, está muy lloviendo helado, por mi sí. casa. Está lloviendo afuera y para mí siempre la lluvia en la mañana es como, después de aquel episodio, pues perturba un poquito y que también con el aire, pero aquí estamos, listos y dispuestos a compartir esta jornada. Quiero avisarle, hoy tenemos una conversación muy importante, yo me imagino que para mucha gente será de gran interés. Vamos a conversar con el director del periódico Diario Libre, el Diario Libre, préstamelo hoy, este periódico que está acá, que fue su fundador. Aníbal de Castro fue el primer director que tuvo el periódico Diario Libre, además
Aníbal de Castro ha sido embajador de República Dominicana fuera de nuestro país y con él vamos a hablar de diferentes temas, incluyendo la comunicación, los desafíos hoy de la comunicación, las ideas de una nueva legislación. En sentido general, con él se puede conversar cualquier tema de este país, una persona actualizada. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta o participar en ese diálogo, nos pueden escribir. Yo sé que Indira tiene la flota aquí, Sí. espero que esté en silencio para que no nos llamen, como dice el muchachito, no me llame. Esta es la flota del programa, que es 829-345-1453, 829-345-1453 es el número nuestro de acá de nuestra vía de comunicación. Nos dejan cualquier mensaje que requieran. Y bueno, ahí está planteando una política integral, dicen, del Estado frente a la crisis haitiana. Creo que Indira, hasta esta hora, que ya llevamos un buen rato del programa, ha dado todos los aspectos, Germán, que hay quienes relevantes. califican este encuentro como histórico, dicen yo. Bueno, sí, no. Es histórico, es histórico porque pero es siempre va a figurar para el futuro. Bueno, sí. Para el futuro van a decir, Sí. cuando se hable de esas relaciones, sea cual sea el resultado, que llegaron que hubo un esfuerzo integral de juntar a los expresidentes de la República. Y es importante, mira por qué Desde yo ese creo que punto es de vista. importante, a propósito de lo que hablamos ayer de José Mujica y la grandeza de ese hombre que no albergaba odio a pesar de los pesares, a pesar de haber sido sometido a tortura, haberse librado de la muerte varias veces, haber sido baleado, en fin, sufrir todo aquello que podía sufrir un militante revolucionario en la época de dictaduras, en los años 70, 80, ¿no? Y él decía que no albergaba odio. Y aquí, por eso, para mí la importancia la mayor importancia de esto radica en eso, en un metamensaje, que ojalá los militantes, los simpatizantes, los partidarios de uno y de otro lo puedan leer. Ese metamensaje, eso que está ahí, que está dicho pero no dicho, que se puede usar. Cuando tú ves a Hipólito con Leonel, a Danilo y a Abinader juntos en un mismo escenario, hablando de un tema que de verdad que preocupa a los dominicanos, tú dices, mira, bueno, yo no diría que grandeza exactamente, pero sí responsabilidad, sí digamos que hay por lo menos un punto de avenencia, sí digamos que hay una, ¿verdad?, como la capacidad de dialogar. Eso es importante, Indira, eso es importante. Edith. Lo señala incluso porque en el día de hoy le di un repasito a la prensa haitiana para ver cómo refleja también el otro lado esta reunión, y en varios de los principales medios de Haití aparece reseñado el encuentro. Sí hay, por ejemplo, en el periódico Le Nouvelliste un editorial muy interesante que analiza en cierto modo desde la perspectiva haitiana esta reunión. Y parte de lo que se lee en el editorial es que dicen que el lugar que se escogió para este encuentro, que fue el Ministerio de Defensa, no es por el azar, no fue algo por el azar, sino que eso fue, que de acuerdo a lo que indican aquí, fue algo que pensó el presidente Luis Abinader para hacer, estoy leyendo tal cual lo que dice aquí, que para hacer comprender a sus compatriotas que frente al peligro que hay en Haití y de lo que representa Haití para República Dominicana, él consultaba a aquellos que dirigieron antes de él y que haciendo eso, él legitima un poco más las decisiones que toma y que tomará en contra de los haitianos, poco importa si ellas van al encuentro de los tratados y convenciones. Y por igual señala aquí este editorial de Le Nouvelliste en el día de hoy que desde hace meses el presidente Luis Abinader aumenta los gastos militares de su país, da más poderes a las fuerzas de seguridad para supervisar a los haitianos, para capturarlos, deportarlos, y que en las calles y en las pequeñas comunidades a lo largo de las fronteras, estoy traduciendo de francés a español, que a lo largo de la frontera y del muro que separan a los dos países hay una especie de viento de aire de guerra. Dice que también al mismo tiempo Abinader es el presidente que cierra la frontera y aumenta las exportaciones dominicanas hacia Haití. Le encanta el dinero de los haitianos, detesta su presencia en el pueblo, en el suelo de su país, más que todos sus predecesores. Y refiere también, es un editorial un tanto extenso, pero indica que
las autoridades haitianas son incapaces de definir un comportamiento coherente frente a las acciones de nuestro vecino más próximo, algo que interese que vaya acorde a nuestros intereses, y que no es algo del azar que el presidente Luis Abinader se reuniera con las más altas autoridades políticas de su país, porque es algo que también los antiguos expresidentes de Haití no han hecho una reunión de ese tipo. Nunca tuvo un lugar una reunión de ese tipo. Ni de ninguna, ni ellos lo que tienen que reclamarle... Ni de ninguna, como exactamente. Sí, que ellos no sé, ellos lo que tienen que, en vez de quejarse que aquí se haga, mira que tú puedes tener tu mirada sobre esa reunión, pero ellos lo que tienen que cuestionarse por qué el liderazgo político, social, económico, la élite haitiana no es capaz de reunirse y llegar a un acuerdo mínimo. Lo lograron recién con el Consejo Presidencial Temporal, pero a regañadientes y después de una renuncia y de meterse el pie en la rueda de la bicicleta cada uno al otro. Sí, ese es el problema básico de Haití, la falta de capacidad de sus dirigentes. Yo en esa parte creo que nosotros yo no lo llevamos. sé, porque menciona bilateral este comunicado, pero yo no sé si se llegará a algún tipo de encuentro también con autoridades haitianas, porque no sé si recuerdan ustedes que hace unos cuantos días, creo que fue el presidente de ese Consejo de Transición de Haití, pidió una reunión con el presidente con el mandatario Luis Abinader, pero de parte del gobierno dominicano dijeron como que no estaban interesados en eso. Entonces no sé si ya más adelante se pensaría en algún tipo de encuentro entre ambos países. Bueno, tenemos mucho más que decir, pero vamos a ir a una pausa, pero todavía aquí quedan otras informaciones. Recordándoles a esta hora de la mañana que hoy estará con nosotros el director de Diario Libre, Aníbal de Castro. Así que no se pierdan esta conversación, que será a partir de las 7 de la mañana. Hacemos el cambio, señor director, y regresamos enseguida.